Gracias por continuar con nosotros aquí en Tiempo de Filmoteca. Acabamos de ver no solamente la película inaugural de nuestro ciclo de padres e hijos o historias de padres, sino pues una de las películas más importantes de la historia del cine, y por ello tenemos hoy aquí en Tiempo de Filmoteca, ya lo habíamos anunciado en la introducción, pues a uno de los más importantes especialistas en cine italiano con quien contamos en nuestro país. Él es el maestro Antanas Amador, crítico de cine, historiador, docente y pues también amigo de Tiempo de Filmoteca, y aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, maestro? Qué Maestro José gusto Antonio, recibirte. el gusto es mío de estar aquí. Gracias por la presentación y un saludo a tu auditorio. Oye, pues, ¿qué podríamos decir que no se haya dicho o escrito ya, pues, de una película consentida de la historia del cine? Sabemos que, bueno, Roma, ciudad abierta, sin duda es una piedra de toque importantísima, pero Ladrones de bicicletas fue sin duda la película que dio a conocer el neorrealismo italiano en el mundo. Bueno, creo que por ahí podríamos empezar, maestro, tú que tienes todo el conocimiento sobre el tema. Cuéntale un poco a nuestro público qué fue el neorrealismo italiano, y me gustaría también que nos dijeras, Santanas, por qué sigue siendo un movimiento que parte la historia del cine en dos. Por Cuéntanos. supuesto, pues es efectivamente como mencionaste, una película importantísima de este periodo, porque el neorrealismo italiano anuncia, digamos, una nueva forma cinematográfica de la posguerra, es decir, si hay una reconfiguración en las sociedades, en la historia, en la política, también se refleja en el cine o en las expresiones artísticas. Y la más inmediata es en las películas, en uno de los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial y que vivió quizás una de las formas más violentas de este proceso. De manera que el neorrealismo es un conjunto de películas, el neorrealismo italiano tiene apellido, es un conjunto de películas que reflejan las condiciones de estas personas que quedan, digamos, sin oportunidades, con las vías cerradas, en un escenario de guerra, destruido, y entonces empiezan a desarrollarse a partir de esas necesidades, que se reflejan las necesidades también en los aspectos técnicos, porque como vimos en Ladrones de bicicletas, o como se ve en la mayoría de las películas del neorrealismo italiano, se hacen en escenarios naturales, abiertos, porque los estudios están o derruidos o ocupados. Funcionan además como albergues para personas que se han quedado sin hogar. Claro. Actores que no son famosos, como el caso de Ladrones de bicicletas, Lamberto Lamberto Majorani, así es, y el niño Enzo Staiola, entre muchos otros actores. Y eso es un nuevo brío para el cine mundial. De ahí la importancia del neorrealismo italiano, que, como dices, llega hasta nuestros días, dejando ciertas claves como una suerte de enseñanza que se percibe todavía en algunas películas en todo el mundo, no solamente en el cine italiano. Claro, ahora, bueno, Ladrones de bicicletas es la segunda colaboración, pues, de una de las mancuernas más exitosas que van a surgir dentro del movimiento, que es, por un lado, un personaje que podríamos, no sé, calificarlo como una especie de Mauricio Garcés del cine de Mussolini, que era Vittorio De Sica, un personaje galán, siempre interpretando a estos hombres sofisticados, seductores, elegantes, refinados, que además, pues bueno, empieza a dirigir cine a finales de los años 30, todavía dentro del contexto del fascismo italiano, y que tiene una visión, pues, de un cine comercial que sabe lo que le gusta al público y lo va a cumplir, pero se reúne con un personaje completamente distinto a él, que es Cesare Sabatini, que es el gran teórico del neorrealismo, y la mancuerna funciona de una manera espectacular. Van a dejarnos clásicos, además de Ladrones de bicicletas, pues está Limpiabotas, Milagro en Milán, Humberto D., que Tiempo de Filmoteca la ha proyectado muchísimas veces. ¿Cómo es que se da esa mancuerna y por qué se da ese estilo de cine que van a forjar Sabatini y De Sica, maestro? Pues ciertamente Sabatini es el padre, vamos a llamarlo, del neorrealismo italiano, porque su función guionística no se limita a la construcción de una trama, sino que también estructura una forma que es aquella que van a respetar, a la que se van a plegar los directores más famosos de la época o los directores más consolidados del neorrealismo italiano, tanto Vittorio De Sica como Luchino Visconti como Roberto Rossellini. Entonces, efectivamente,
en el caso de Sica y también de Rossellini, que viene a hacer películas en la era fascista, esta especie de conversión es una suerte de asumir con franqueza y en primera persona toda la evolución de la guerra en el contexto italiano, es decir, en el pueblo italiano. Sí. Porque incluso cambian las formas, es decir, aquellas historias de los teléfonos blancos que ponían en primer plano una pareja, un desastre amoroso, una mujer sufriente, un hombre inestable y generalmente atractivo, ahora se convierten en problemas colectivos. Una madre que no encuentra a su hijo, un padre que le roban la bicicleta y ahora vive inmerso en la búsqueda de una porque de eso depende su sustento, Claro. un sacerdote que esconde a partisanos para que no sean asesinados. Entonces, este tipo de historias colectivas son revisadas, obviamente, bueno, más bien pasan por la lente de Sabatini, un hombre bastante sensible, y con la forma cinematográfica de estos grandes directores. Se combina entonces experiencia y una nueva forma de entender los contextos o la realidad que estaba viviendo el pueblo en esa época. Claro. Ahora, Diego, tendrá unos 25 años más o menos, maestro, que se oye hablar mucho y se lee mucho acerca del actor no profesional, el no No, actor, que bueno, Abbas Kiarostami trabajó con no actores durante toda su vida, Carlos Reigadas, en fin, muchos directores, los hermanos Dardenne también han trabajado con este asunto del no actor, pero bueno, nos vamos al neorrealismo italiano y descubrimos que como Lamberto Majorani contaba, pues un día él iba en un tranvía, de repente al tranvía se le atraviesa un Packard de lujo, se baja Vittorio De Sica se sube al camión y le dice, bájese, usted va a ser la estrella de mi nueva película. Lo mismo pasó con Enzo Staiola, que era un niño de 9, 10 añitos, que finalmente lo ve De Sica en la calle, se lo lleva a su película. Luego eso lo hará Fellini en otro sentido para llevarse personajes a su mundo. Pero ¿cómo fue el enfrentamiento? Yo me imagino que De Sica, pues de dirigirse incluso a él mismo y actores profesionales, de pronto dirigir a un hombre que ese día justo iba a una entrevista de trabajo para conseguir empleo porque no tenía una sola lira disponible. ¿Cómo fue el trabajar con esos actores y lograr lo que se logra? Porque de verdad uno puede creer que Enzo Staiola y Lamberto Majorani son padre e hijo. Está la emotividad y la cercanía. ¿Cómo fue esa experiencia para Vittorio De Sica, Antanas? es muy interesante. En el caso de Majorani ya contaste esa suerte de invasión al camino, ¿no? Secuestro. El secuestro. Imagínate subirte al Metrobús actualmente Claro. y te baja, no sé, Arturo Ripstein o quien tú quieras. Y en el caso del niño, Staiola, pues el niño lo único que conoce es el contexto de guerra, nació durante la guerra. Lo lleva a su casa, le dice a los padres reconocen desde luego a Vittorio De Sica al momento, los padres le dicen que no, que el niño pues no va a actuar. De Sica le dice al padre cuánto le va a pagar al niño y el padre le dice al niño que lo va a matar si no va a hacer esa película. Y entonces es como el niño acepta. Y queda entonces esta mirada que no sé si la habría encontrado en un actor, en principio no sé qué tan fácil habría sido encontrar un niño que tuviera medianamente alguna formación actoral en esos años, por el contexto de la guerra, estos ojos vidriosos, grandes, emotivos, este rostro bonachón, tierno, bastante ingenuo también, inocente, del niño Staiola, y la mirada parca, preocupada de el propio Lamberto, que como dices está buscando empleo y en la película es un hombre que también está buscando empleo. Claro. Yo creo que esa es una de las partes más importantes del neorrealismo italiano, que encontró en los personajes naturales, digamos, utilizando el mismo término, las historias que ya estaban en ellos, es decir, estaban incorporadas. No requería del trabajo que hacen hoy en día los actores de situarse en el personaje, de imaginarse el contexto, de prepararse en algunas ocasiones incluso in situ, sino que ellos traían toda la historia de vida del personaje, de manera que la actuación era casi natural, una extensión de su propia personalidad. Claro. Y en el cine contemporáneo también funciona. Estas películas, por ejemplo, de Víctor Gaviria, son el ejemplo vigente de que los personajes naturales o los no actores siguen siendo una parte importante de verosimilitud y también de una forma vertiginosa del cine actual. Claro. Bueno, nuestro ciclo se llama Historias de Padres y bueno, Antonio Ricci, el protagonista,
pierde su bicicleta, se la roban en las calles de Roma y empieza un juego casi kafkiano para encontrar una bicicleta en una de las más grandes ciudades del mundo, donde hay miles de bicicletas andando por todos lados. No hay respuesta de la autoridad, los cuates ayudan, pero hasta cierto punto, y finalmente padre e hijo se enfrascan, ¿no?, en esta odisea que los lleva hasta los barrios más peligrosos de Roma, tratando de encontrar esta bicicleta. Y bueno, desde luego el final verdaderamente trágico, donde un personaje decide ser lo que nunca ha sido, un ladrón, y finalmente todo sale mal. Ustedes ya vieron el final maravilloso de Ladrones de Bicicletas. Pero a mí hay una escena que de verdad me emocionan, Tanas, que es esta escena donde se dan como un ratito de pausa de toda la búsqueda, entran a una trattoria. Pues obviamente Antonio no trae una cantidad fuerte de dinero, entonces se piden un quesito mozzarella, se piden 2 vasos de vino de la casa. Ahí hay un escuincle ricachón que está presumiendo que está comiendo unas viandas enormes. Pero ese momento, o sea, ese momento donde tú como niño estás comiendo, estás disfrutando tu queso y de repente el papá empieza a echar cuentas. Y todo depende de esa bicicleta que se tienen con que encontrar, sí o no, ¿no? Entonces ves a Lamberto Majorani, por un lado preocupado, pero por otro lado diciendo, voy a poder tomar horas extras, vamos a poder tener más dinero. Y llega un momento en que Bruno, el personaje del niño, de plano baja el queso como diciendo, híjoles, y de todo eso va a depender la bicicleta, hasta el hambre se me fue, ¿no? Sí, claro. Qué gran escena, Antanas, qué gran escena es esa. Y además con una tarantela de fondo, ¿no?, que implica cierta algarabía, una trattoria, que es un espacio público donde las familias no solamente van a compartir entre ellos, sino con otras por necesidad, porque los espacios son reducidos y las mesas tienen que ser grandes. Aquí es donde vemos la derrota necesaria en el argumento, y también inevitable en la historia que está viviendo este personaje. Hablando de que es el padre y el hijo, esta relación tan estrecha que conforman estos personajes, el hijo se vuelve una parte sustancial en la búsqueda de la bicicleta, adquiere una responsabilidad que le roba también la niñez. Si lo vemos en este contexto, el niño está sujeto a este mismo pensamiento que tú mencionas de la necesidad, ¿no? Incluso el momento de la comida tiene que suspenderse porque no sabemos qué viene después. O cuando cruzan una calle y el papá va en su locura, en su obsesión, y de pronto deja atrás a Bruno y a Bruno casi lo atropella un coche, ¿no? O sea, finalmente Bruno se me figura una especie como de Pepe Grillo. Ahí va detrás, ahí va detrás, ahí va detrás. Y es como esa conciencia que el personaje protagónico va perdiendo ante la desesperación, ¿no? Así es. Y otra también que sirve para este ejemplo, cuando están caminando evitando la lluvia, el niño cae. El padre no se da cuenta hasta que el niño se está limpiando, le pregunta qué le pasó y responde con una agresividad del niño, una violencia. Lo estamos viendo adulto. Y se acercan unos sacerdotes alemanes y empiezan a taparlo. Y él los empuja, es ese rechazo a la idea religiosa de un hombre que lo que tiene, un hombre, digamos, el niño, ¿no? Lo que tiene es el pensamiento de esa necesidad económica que los está absorbiendo, les está quitando prácticamente la vida. Por cierto, uno de los sacerdotes es Sergio Leone. Así es. Haciendo un extra. Ahí, el futuro director y creador del Spaghetti Western. A ver, ya nos queda poquito tiempo, Antanas. Quiero que me respondas algo importantísimo. Satyajit Ray, el director indio más importante de toda la historia, se enamoró del cine gracias a Ladrones de Bicicletas y luego vino la trilogía de Apu. Abbas Kiarostami dice que la base de su cine es Ladrones de Bicicletas y seguramente muchos otros cineastas del mundo verán Ladrones de Bicicletas y se inspirarán. ¿Cuál es la fuerza que tiene esta película que nos provoca estas emociones? Yo pienso que es la búsqueda de caminos. Es decir, es una historia que como un árbol se va ramificando a partir de las dificultades, porque no todo es la búsqueda de una bicicleta, sino que para llegar a este punto hay que empeñar unas sábanas. Ahí está el primer conflicto. Y cuando se han empeñado las sábanas, qué cosa más complicada, está la bicicleta que se roban, bueno, que le roban, otra dificultad. Y entonces viene toda una serie de dificultades
que a una persona que pretenda construir alguna historia, conformar alguna narrativa, y entiendo por qué de estos directores y también lo sabrá en el futuro, por esa búsqueda de posibilidades, tanto al conflicto como al acto cinematográfico. Claro. Es una película que no termina, digamos, ¿no? ¿No? Porque incluso yo lo pensaba así, José Antonio, si me permites el ejemplo, Claro. como una vigencia. O sea, hoy en día sería este mismo argumento un repartidor de delivery, ¿no? De comida, de estas aplicaciones, que le roban la mochila. Y de esa mochila depende también el sustento. Claro. Y hasta podríamos hacer también esta visita de la trattoria. Una vez uno de esos paquetes se lo come con el hijo porque no hay otra alternativa. Entonces es Así mejor es. decir en la aplicación que el alimento se cayó o no llegó Claro. o lo que sea, Claro. para tener un momento de alimento y continuar en esta ciudad que también está motorizada, muy poblada, etcétera, 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 y que puedes encontrar una de estas mochilas en algunos de los tianguis, también como una necesidad económica para las Así es. personas que lo están vendiendo. Así Entonces, es. esa es la vigencia y esa es la posibilidad infinita de este tipo de Y películas. qué terrible, ¿no? El hijo y el padre que se quedan en la multitud y se cierran, Sí. ¿no? O sea, es una de muchas más historias, ¿no? Así es. Híjole, pues qué belleza. Antanas, de verdad, muchas gracias por tu visita, No, al siempre contrario. tu generosidad y tu sabiduría alrededor de estos temas. Y pues visítanos pronto para seguir hablando de buen cine. Muchísimas gracias, José Antonio, por la invitación, como siempre. Gracias, Antanas. Bueno, con nosotros el maestro Antanas Amador, especialista en cine italiano, crítico de cine, gran amigo de Tiempo de Filmoteca. Y bueno, pues después de esta gran experiencia, continuamos en este ciclo de historias de padres aquí en Tiempo de Filmoteca. Quédense con la programación de nuestra televisora universitaria, desde luego, pero en particular de este espacio de buen cine, donde van a encontrar lo mejor del cine de ayer, de hoy y de siempre, que es Tiempo de Filmoteca. Nos vemos pronto. Muchas gracias.